La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 28 de septiembre del año 2020. A medida que los días pasan, que el tiempo transcurre inexorablemente, algunos temas que este gobierno ha dicho que atendería o se abocaría a presentar alguna solución, empiezan a aparecer en la agenda. El viernes pasado, el 25, hace 3 días, el gobierno federal envió al Congreso esta famosa iniciativa que dicen algunos que enfrenta el problema de las pensiones. Recuerda usted que se hizo todo un escándalo, participaron los empresarios y que por fin se había resuelto un problema que los neoliberales, etcétera, etcétera, etcétera. En esos momentos, o en aquellos momentos, dije yo que lo que estaban planteando ni de lejos era una iniciativa para enfrentar el problema real de las pensiones en este país. Y me estoy refiriendo aquí a algo tan sencillo como esto. Básicamente hay en México 2 grandes sistemas de pensiones. Uno, el viejo sistema de reparto, o que técnicamente se llama de beneficio definido, y el otro, que entró en vigor o entró en operación a partir del 1 de julio de 1997, que es el que se llama de contribución definida. ¿Por qué? Porque lo que no está definido es el beneficio que va a obtener usted al ser cuentas individuales y tener que ver con el rendimiento que ese ahorro pueda generar a lo largo de 1,250 semanas, que serían, números redondos, 25 años de cotización ininterrumpida. Muy bien. Pues llega la iniciativa y efectivamente, tal y como lo planteé hace ya varios meses, esta iniciativa solamente tiene que ver con los sistemas de ahorro para el retiro y algunos cambios obligados en la ley vigente del Seguro Social. Para todo fin práctico, estamos ante una iniciativa que modificará de una manera un tanto cosmética el sistema de cuentas individuales. Ya en los próximos días se empezará a discutir esto, pero al final de cuentas estamos ante una engañifa, porque el problema central que tiene que ver con las pensiones ni siquiera de refilón lo tocan. En lo que sería la exposición de motivos, hay una serie de menciones a temas que aquí he comentado con usted también en mis intervenciones con Pascal en Imagen Informativa, y no se diga en mis contribuciones escritas en Excelsior. El problema de los efectos del envejecimiento demográfico, la caída de la fertilidad, etcétera, etcétera. El crecimiento tan alto de los mayores de 65 años, el costo tan alto de atender las enfermedades de ese grupo etario, de tal manera pues que esto prácticamente de nada va a servir o nada le va a hacer al problema central de las pensiones. Y usted dirá, a ver Ángel, entonces ¿cuál es el problema de las pensiones? Es algo tan sencillo como esto. Es la ley del IMSS, la ley del Seguro Social, promulgada en 1973. O, lo que ya dije al principio, el sistema de reparto. ¿En qué consiste el sistema de reparto y por qué su inviabilidad? Se junta una bolsa, los aportantes van ahí poniendo dinero, y mediante una fórmula, un modelo matemático, donde interviene edad, número de semanas cotizadas, nivel salarial, etcétera, etcétera, define esa fórmula cuánto le toca a usted en su pensión. Muy bien. Sin embargo, a medida que han pasado los años, resulta que
la fertilidad cae, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer baja. Incluso aquí vienen unas gráficas que todo el mundo que se dedica a este tema las conoce, donde la base de la pirámide se va angostando, pero la parte del medio se va abombando, se va creciendo, y por supuesto el vértice de la pirámide también va creciendo con los mayores de 60 o 65 años. Al darse esta situación, el sistema pierde viabilidad. ¿Por qué? Porque cada vez es más costoso atender a los viejos, vamos a ponerlo así, y cada vez son más los que están llegando a la edad de pensión, de jubilación de los 65 años, pero abajo en la pirámide está reduciéndose tremendamente el número de los nuevos entrantes al mercado laboral. Eso da por resultado una pérdida de la viabilidad de ese sistema. Incluso le recomendé yo un documento de la CONSAR que se llama Apuntes de la CONSAR, el apunte número 4. Es un documento muy interesante y muy claro sobre esta gran transformación demográfica. Pero esta iniciativa no toca ese problema. Nomás para que vea usted la magnitud del problema, le diré lo siguiente. En el proyecto de decreto de presupuesto para el año 2021, que será discutido en Cámara de Diputados a partir del 1 de noviembre, se establece una cantidad de lo que se llama aportaciones pensionarias alrededor de 1.150.000 millones de pesos. Un crecimiento con lo proyectado para este año de alrededor del 12-13% nominal, es decir, con la inflación incluida. Pero ese crecimiento se va a mantener en los próximos años alrededor del 13-14% cada año. Y debo decirle algo más, que los que faltan por pensionarse con la ley del 73 son entre 5 y 7 millones de mexicanos. Es decir, el boquete que se le va a abrir a las finanzas públicas, producto de esos millones de mexicanos que han adquirido derechos a lo largo de los años, es de pronóstico reservado. No solo por el monto que el gobierno federal asumió como pasivo laboral para él, sino que no habrá dinero suficiente para soportar esa cantidad. ¿Y qué va a pasar cuando le tengamos que quitar más y más y más al presupuesto de egresos de la Federación? No habrá recursos suficientes para atender rubros prioritarios como es seguridad, salud y educación. Ya no se diga infraestructura. Ese sería enfrentar ese problema con esta visión, sí sería un principio para sentar las bases de la solución. Aquí, en esta iniciativa, nada hay de eso. Pero además hay algo todavía peor en esta iniciativa. La miserable aportación de los trabajadores, que es el 1.125% de su salario base de cotización, queda intocado. Es decir, se habla de que les van a subir a tal porcentaje, etcétera, etcétera, pero los trabajadores van a seguir sin aportar un centavo más. Una décima del porcentaje que aportan ahora no va a cambiar. Y la pregunta es, ¿de dónde saldrán esos dineros? Y aquí no se menciona. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Una vez más, ante una muestra demagógica de quererle sacar el bulto a un problema que yo me atrevería a calificar hoy con usted, el más grave que tienen las finanzas públicas. Por otra parte, hay aquí una reforma, un ajuste en la ley para que las AFORES reduzcan su comisión. Ahorita el promedio es alrededor de 0.92 y quieren bajarlo a un promedio que sería, si no estoy equivocado, Chile, Canadá y Estados Unidos, o algunos 3 o 4 países, casi a la mitad, alrededor del 0.5%. Ya hay protestas
por parte del sector privado, porque esa reducción brutal, es casi la mitad, no fue discutida con el sector privado en su momento, hará algunas semanas o 2 o 3 meses. ¿Qué hay que esperar de esto? Ninguna solución al problema de las pensiones. Los efectos positivos que esto pudiera tener se verían quizá dentro de 10, 15, 20 o más años. Pero ¿qué va a pasar con los 5 o 6 millones que se van a pensionar con la ley del 73? De eso nada dice la Secretaría de Hacienda, nada dice el presidente, y todo el mundo enmudece ante ese problema. Ese es el gran problema de las pensiones. Ahí es donde está la situación difícil de las pensiones. Por supuesto que aquí no estoy hablando de las pensiones premium, que le llaman en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, de Comisión Federal, de Petróleos Mexicanos, el Seguro Social como patrón de sus trabajadores, el sistema financiero, etc. Aquí estamos hablando, lo que he dicho en este momento, es aquellos millones de trabajadores que hoy tienen cuentas individuales, pero que los que tienen derecho a pensionarse con la ley del 73, como decía, en el viejo sistema de reparto, que durará todavía quizá unos 20 o 30 años más, fíjese usted, ahí es donde está el problema. Pero repito, tomando en cuenta ese vicio inveterado de nuestra clase política de patear el bote, en lo que se refiere a las pensiones con la ley del 73, ya ni siquiera hay bote que patear. La realidad nos alcanzó. Espero que volvamos a este tema cuando se inicie la discusión de esta iniciativa en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí y lo espero mañana martes en una mañanera más de Ángel. Gracias.